Traumatismo encefalocraniano es una afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir disminución o disfunción a niveles de conciencia, y esto nos conlleva a una alteración en las habilidades cognitivas, físicas o emocionales del paciente. La muerte en los politraumatizados puede darse al minuto o al segundo del accidente, generalmente por lesiones difícilmente tratables, como por ejemplo laceraciones en la médula espinal alta o en el tronco cerebral, lesiones cardíacas, ruptura de aorta o grandes vasos, que esto nos conlleva a una hemorragia masiva. El paciente que supere esa etapa entra a la que se suele denominar hora de oro del paciente politraumatizado, periodo en el que se puede evitar alguna muerte si se instaura de manera oportuna un tratamiento adecuado. Leve y moderado o grave, la persona que podría tener algunos de estos siguientes síntomas: dolor de cabeza que empeora o desaparece, vómito, náusea, dificultad para hablar, convulsiones o también llamados ataques, incapacidad para despertar del sueño, dilatamiento de las pupilas. Cráneoencefálico leve, traumatismo cráneoencefálico moderado y traumatismo cráneoencefálico grave. Es posible que ocurran varias complicaciones inmediatamente o poco después de una lesión cerebral traumática. Las lesiones graves aumentan el riesgo de sufrir una mayor cantidad de complicaciones. Entre los problemas intelectuales tenemos los cognitivos, como por ejemplo memoria, aprendizaje, razonamiento, capacidad de juicio. El tratamiento depende de la gravedad de la lesión. Lesión leve a menudo es el único tratamiento que requiere de los traumatismos así: reposo, tomar analgésicos. Sin embargo, tiene que ser controlada. Traumatismo cráneoencefálico de moderado a grave se centra en garantizar que la persona cuente con un suministro suficiente de oxígeno y un suministro adecuado de sangre, manteniendo la presión arterial y evitar cualquier lesión adicional en la cabeza. El politraumatismo es la presencia de dos o más lesiones traumáticas, o de una si pone en peligro la supervivencia del niño. Existe el riesgo de secuelas graves. Las más frecuentes son las caídas de accidentes de bicicletas, vehículos a motor y atropellos precipitados. En un niño con una lesión cerebral traumática pueden notar lo siguiente: convulsiones, somnolencia, cambio en la capacidad para prestar atención, irritabilidad inusual o que se produce fácilmente, llanto constante, incapacidad para consolarse. En el paciente pediátrico politraumatizado existe una serie de particularidades que la diferencian del adulto. Entre estas tenemos las lesiones craneales son más frecuentes, el riesgo de lesión medular es más alto, puede existir lesión ósea sin alteraciones en la radiografía, más riesgo de exclusión en la vía aérea. Consiste en exploración rápida del paciente para así poder detectar lesiones con riesgo vital y así poder tratarlas con métodos sencillos y eficaces. Consiste en una exploración completa del paciente de manera cefalocaudal. Una vez finalizada, debemos de realizar una exploración neurológica completa con especial atención a los signos de lesión medular. Sería asegurar la vía aérea. También debemos de proporcionar la oxigenación. También debemos de monitorizar las constantes vitales. También debemos de restablecer la circulación y control de la hemorragia. Debemos de realizar la valoración neurológica. Debemos identificar inmediatamente toda lesión y cuidados en lo que son las complicaciones. Debemos también de controlar la temperatura, el control metabólico. Debemos de hacer la valoración del dolor. Trauma abdominopélvico, como muy bien lo dice, entre la región en el abdomen y la pelvis. Son aquellos que se producen en el abdomen o en la pelvis, por ejemplo, por algún accidente, como por ejemplo pueden ser lesiones de estallido
o algún tipo de lesión mecánica, por ejemplo el que ejerce el cinturón de seguridad de un automóvil, al ejercer te quedas hasta sin aire. Pasan multitud de cosas, pero puedes tener lesiones también abdominales. Tenemos en primer nivel traumas abiertos. Los traumas abiertos por armas blancas, por armas de fuego, heridas hasta de animales, de toros y, por ejemplo, multitud de cosas, accidentes en casa y todo eso. En la evaluación inicial debemos determinar las vías aéreas que estén despejadas en su totalidad. Tenemos que revisar al paciente, por ejemplo, que esté en una posición supino de acuerdo a la urgencia del asunto, vigilar el estado de conciencia, administrar oxigenoterapia. Es aquel daño de la médula espinal que puede abarcar las meninges, los vasos sanguíneos y el tejido nervioso. Es una lesión ocasionada a la médula espinal a través de la columna vertebral. Puede ser causado por ataques, por caídas, por heridas de bala, por accidentes industriales, también por accidentes automovilísticos, lesiones deportivas, entre otros. Los síntomas varían según la localización de la lesión. Entre esto tenemos lo que es el aumento del tono muscular, la pérdida de control normal de esfínteres. Entre estos pueden abarcar lo que es el estreñimiento, la incontinencia, los espasmos vesicales. También otro sería el entumecimiento, los cambios sensoriales, el dolor, la debilidad, parálisis, la dificultad respiratoria, entre otros. Uno de los cuidados de enfermería que como profesionales debemos de brindar al paciente sería el mantenimiento de la posición de También debemos de evaluar el nivel de conciencia, la movilización con los cuidados necesarios para no producir más daños de los cuales el paciente ya padece. También tenemos que evitar que se produzcan escaras de decúbito, las cuales se controlan eliminando las arrugas de lo que son las sábanas, la humedad de la región con limpieza externa, también evitando posiciones viciosas de los miembros, etc. También importantes cuidados que también debemos de brindar es el apoyo emocional, ya que estos accidentes o lesiones le ocurren más a lo que son los jóvenes.